Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hace tiempo no teníamos una clase solos. Bueno, lo que voy a hacer yo es terminar con la primera unidad hoy día. Nos quedaba, vimos lo que era el Estado, la soberanía, ahora nos queda lo que es la ciudadanía. Entonces vamos a terminar con esto, tratando de tomar en cuenta lo que nos pide la adecuación curricular del ministerio, pero a la vez dándole un enfoque que a mí me parece que es un poquito más pertinente. Yo también voy a tener algún grado de autonomía en lo que se le está pasando. Así que mi idea para hoy es que nos centremos en estos 6 puntos que tengo con respecto a la ciudadanía y ir abarcando lo más fácil posible. Igual estas clases media largas, así que recuerden que son de a 2 clases para que no se les haga tan pesado. La próxima semana vamos a hacer una reunión vía Meet para aclarar todas las dudas que hayan quedado al respecto y ver cómo vamos a ir avanzando. Me interesa que veamos si vamos a hacer algún tipo de evaluación. Por ejemplo, con cuarto medio quedamos que vamos a hacer estos tipos mini ensayos PSU. También sería una buena opción. Pero más que nada me interesa que discutamos un poco esto, más que tratar de buscar ese tipo de cosas. Así que me interesa que vean estos videos, por favor, véanlos y de ahí podemos ver qué dudas les salen al respecto. Y igual voy haciendo como pinceladas superficiales y la idea es que después podamos debatir todo juntos. Hoy día vamos a centrarnos en estos 6 puntos principales, que es la ciudadanía activa, cuál es la ciudadanía y cuáles son los deberes del Estado. Y aquí vamos a entender por ciudadanía, por supuesto, los derechos culturales que se pueden entregar. Recordemos que los ciudadanos abarcan a todo el grupo de personas. ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos? Y finalmente, ¿hay alguna otra forma de democracia o no? Esas son algunas de las cosas que quiero plantear hoy día. Partamos por lo primero. ¿Qué vamos a entender por ciudadanía? La definición textual de lo que es ciudadanía es esa: conjunto de derechos y responsabilidades a los que los individuos están sujetos en su relación con la sociedad en la que viven. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga a un individuo como miembro de una comunidad organizada. Si bien esta es la definición más aceptada, como todos los conceptos que hemos tratado, suele ir modificándose dependiendo del contexto en el que se encuentra. En el caso fundamental y principal que nos compete ahora, el término ciudadanía va a tener que ver principalmente con esta persona que aprende a convivir con el resto y por consiguiente tiene un deber de educarse para poder convivir y además tiene el deber de ejercer su ciudadanía dentro de esta ciudad. O sea, aquí tenemos un sujeto, bueno, lo que planteaba Aristóteles, una persona que vive en comunidad, que vive en una ciudad con más gente, pero que a la vez tiene la obligación de entender por qué ocurre esto y tratar de buscar la mejor forma de llevar esto. Así que no es menor. Ahora, yo consideré 2 autores principales para hablar de este tema, así que ojo. Primero es Thomas Humphrey Marshall. Es interesante porque yo busqué a este caballero y todas las fotos que tenía eran la misma que está ahí. No había otras fotos de él. Para él, la ciudadanía no basta con el orden jurídico que otorgue ciertas garantías necesarias para todos los individuos. O sea, no podemos decir que somos una ciudadanía porque la Constitución dice que todos somos iguales. No. Se hace necesario, además, que tengan asegurados un mínimo de estatus socioeconómico cultural que en cierta medida les brinda un respaldo en el desarrollo que se le garantiza y efectiva participación política. ¿Qué dice Marshall en palabras simples? Oye, no basta con decir que todos somos ciudadanos, no basta con decir que tenemos un papel que respalda todos los derechos humanos. No, necesitamos que estas personas tengan asegurado un mínimo de, primero, control socioeconómico. Ojo, que sean personas que tengan saneadas todas las necesidades básicas: alimentación, casa, educación, salud, pero además que tengan un capital cultural. Necesitamos que sean personas que conozcan del tema. Entonces, ¿qué dice? Que el Estado debería asegurarle lo mínimo del desarrollo generalizado de estos conceptos para poder efectuar una ciudadanía como corresponde. En palabras simples, este caballero quiere que haya educación cívica. Necesitamos que la gente sepa para poder participar. De hecho, este caballero lo que hace es decir que la ciudadanía, para poder ser efectiva, tiene que estar en 3 dimensiones. La primera de ellas es la dimensión social, que garantiza el goce de ciertas condiciones mínimas de bienestar económico y sociocultural, el famoso estado de bienestar, que el Estado te asegure salud, educación, comida, vivienda y seguridad, que es lo mínimo para poder subsistir. Además de eso, una dimensión civil constituida por los derechos que garantiza la libertad individual. Aquí tiene que ver con toda la regularización que te permite a ti como individuo ser un ciudadano,
a partir de las reglas que se están formando, entiéndase la Constitución, entiéndase el Código Civil, incluso los códigos morales, religiosos, etcétera. Y finalmente una dimensión política que posibilite la participación ciudadana. No saco nada con tener todas las libertades si dentro del juego político yo no puedo participar. Entonces, para Marshall implica que estas tres cosas tienen que estar funcionando para que usted pueda ser recién un ciudadano real. O sea, para poder ser ciudadano, usted tiene que tener las condiciones básicas, tiene que tener los derechos que le aseguren que usted pueda participar y además tiene que facilitarte la participación. Ahora, Adela Cortina, una grande, entre las grandes, socióloga, ella dice que es un poco más complejo. Si bien toman los postulados de Marshall, ella lo profundiza mucho más. De hecho, para ella una ciudadanía activa se construye sin duda a través de la participación política, que es lo que hizo Marshall, pero a través de las empresas, los hospitales, las familias, las escuelas, las universidades, las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para ella esos lugares tienen la capacidad de generar no solo riqueza material, sino también social y moral. Por ejemplo, si usted va a un hospital, usted no solo paga por la salud, usted interactúa con otras personas, mejora, por ejemplo, lo que aprendieron los doctores, genera que el Estado tenga que poner plata, mejora que aparezcan nuevos, no sé, pues, máquinas dentro de los hospitales, además genera una percepción social, es mucho más amplio las relaciones sociales que se dan en estos espacios. Y por otro lado, dice que también en estos espacios no solo se crea capital físico, sino también capital social y capital ético, sin lo que no podríamos nosotros o la República en general tratarnos como una república de la humanidad. Es súper simple, en estos espacios no solo se da un diálogo sistemático, no solo se genera lo que tú vas a hacer, por ejemplo, si tú vas a una biblioteca, tú no solo vas a buscar un libro, es mucho más compleja las interacciones que se dan. Y, por ejemplo, el solo hecho que usted pueda ir a hacerlo es un derecho que se le da, que regula, por ejemplo, el estatuto de que usted puede tomar un libro y otra persona no. Pero las relaciones sociales y en general las relaciones de poder también que se dan ahí es lo que te forma a ti como un ciudadano activo. No basta solo con prestar un servicio y recibir algo a cambio, sino también es la capacidad de generar otro tipo de capital, por ejemplo, el capital moral. No sé, las interacciones sociales a nosotros nos van diciendo qué está bien y qué está mal. Cómo interactuamos con otras personas, el desarrollo a nivel social. Creo que es mucho más profundo lo que ella plantea, es mucho más complejo. Ser ciudadano no implica solo poder ejercer tus atribuciones políticas, sino también convivir con otras personas, relacionarte con otras personas, generar lazos, además códigos y cánones estructurales. Recordemos que toda condición social humana, estado de, por ejemplo, estar en la calle, implica que haya pactos tácitos entre las personas. Por ejemplo, yo sé que no tengo que caminar por la calle, tengo que caminar por la vereda. Eso es un acuerdo tácito que tenemos todos. Entonces, igual es mucho más complejo cuando nosotros vamos más al fondo de las cosas más simples que hacemos. De hecho, doña Adela lo que hace es decir, bueno, si Marshall dice que vamos a tener tres opciones, yo digo que no, que es mucho más compleja estas dimensiones. Tenemos dimensiones a nivel política, social, civil, económica, intercultural y cosmopolita. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una dimensión política, implica que tenemos igualdad de derechos civiles y políticos. Y tenemos la responsabilidad como seres humanos de respetar a los demás y, por supuesto, respetar al resto en las participaciones que ellos puedan ejercer. Por otro lado, a nivel social, todos somos iguales en oportunidades y servicios, o sea, todos pueden, por ejemplo, acceder a un hospital. Y el uso responsable de los servicios. Siempre hay un diálogo entre el derecho que se te atribuye y la responsabilidad que tienes tú del buen uso de este. A nivel civil, usted tiene una ética profesional, o sea, usted no, por ejemplo, no sé, yo como profesor no me voy a andar robando los computadores del colegio. Entonces, y por supuesto, a nivel de ético mío, mi pega es hacer lo mejor posible para que ustedes se eduquen. No voy a ir a sentarme a dormir en la sala de profesores esperando que me paguen mi sueldo. Hay una relación ahí. Y por supuesto, participación en la opinión pública y el voluntariado. Eso quiere decir que si bien a mí se me pide que yo ejerza mi labor de la mejor forma posible, a mí se me permite y se me da el derecho de poder participar y opinar de forma pública. Económica, equidad en las relaciones laborales, la gente gane lo que corresponda, responsabilidad personal y corporativa, consumo justo y responsable. Vamos a ver que la mayoría de estas cosas tienen estos diálogos. Usted tiene un deber, pero usted también tiene un derecho, entonces tiene que ir jugando con esas ideas.
Y quizá lo que llama más la atención es que para Adela no solamente se centra en lo que es el país, sino que dice que nosotros como naciones igual nos relacionamos con otras naciones. Y los derechos que tenemos también tienen que ser replicados y aplicados en otros lados. Por eso ella mete, por ejemplo, lo intercultural respecto a activos, solidaridad y diálogo y el apoyo, por ejemplo, a los inmigrantes. Eso también es parte de una ciudadanía activa. El ciudadano que piensa en lo mejor para su ciudad también incluye, por ejemplo, a las personas que vienen de otros lados. Esta idea cosmopolita que plantea después, la solidaridad internacional, la equidad mundial, la ONU, las ONG, ¿cachai? Que son como estas cosas que son un poco más transversales. Si bien nosotros queremos ser personas que tenemos derechos y deberes de participar, también eso implica que nosotros tengamos que actuar de ciertas formas ante ciertas situaciones. A mí me llama mucho la atención cómo nosotros cuando cantamos el himno en un partido de fútbol gritamos o el asilo contra la opresión y el primer inmigrante que venga de algún país con conflicto político, no, pues ¿cómo vamos a traer un venezolano? ¿Cómo vamos a traer un haitiano? ¿Cachai? Primero los chilenos. Me llama fuertemente la atención cómo nosotros tenemos un discurso versus nuestra propia realidad, cuando como ciudadanos deberíamos siempre premiar el bien común. Siempre va a volver siempre esa idea a mí, la idea del bien común. El bien común incluye a todos. Entonces, para Adela, la ciudadanía activa es aquella que es capaz de aplicar todos los derechos que tienen, pero su deber es usarlos correctamente y siempre buscando lo mejor para todos. Me gusta mucho ella. Por otro lado, hay una relación entre la ciudadanía y los deberes del Estado. Y esto es algo que yo he repetido, pero infinitamente. El principal propósito del Estado es perseguir el bien común. Y el bien común lo vamos a entender como lo mejor para todas las personas, incluyendo las que vienen. Yo no voy a pelear por la educación buena ahora, no importa que los que vienen no tengan una buena... No. Cuando yo menciono el bien común, yo pienso en todas las generaciones que suceden. Por eso el concepto medio ambiente y esto de cuidar el medio ambiente implica el bien común, porque no es solo recoger la basurita que me molesta ahora, es dejar un buen planeta para las generaciones que vienen. Entonces ahí hay que ampliar un poquito el concepto, lo que incluye asegurarles a los ciudadanos ciertos derechos fundamentales, que son los que avala la Constitución y organismos más grandes como la ONU, y por su parte la ciudadanía también está sujeta a obligaciones. Ambas suelen estar estipuladas por la Constitución. Sí, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a nuestra Constitución y nos vamos al bullado artículo 19, que es el que tiene la mayoría de los conflictos actualmente, vamos a ver que la Constitución nos asegura el derecho a la vida y la integridad física y psiquiátrica de la persona. Eso quiere decir que a usted nadie puede llegar y matarlo. O sea, derecho a la vida, partamos de ahí. Integridad física. Se debe asegurar tu integridad física. Primero, que no te puedan golpear en la calle. Obviamente, cuando estas cosas pasan son delitos, ¿ok? No es como que sea sistemático del Estado. Y en el caso de que si tengas algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad, el Estado te genere un espacio donde tú puedas ir y curarte con espacio de salud, obviamente. El inciso 2 habla de la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Uno puede entrar en detalle si esto se cumple eventualmente, pero en el papel la Constitución nos asegura de que todos somos iguales. 4. Respeto y protección a la vida privada y pública y la honra de la persona y su familia, o sea, lo que usted haga en su casa y otras cosas suyas, siempre y cuando no cometa un delito que pueda ser aplicado por el Código Civil, o por el Código Penal, perdón. 5. La inviolabilidad del hogar y de todas las formas de comunicación privada, etcétera, etcétera. Tenemos la libertad de opinión, la libertad de informar. Creo que hablé en algún momento sobre lo que era la libertad de opinión realmente, no es la idea de decir cualquier tontera. El derecho a reunirse, el derecho a la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros nos vamos a la sección de deberes, aquí es mucho más complejo porque la Constitución no especifica los deberes del Estado. O sea, al menos no de forma explícita como son los derechos. De hecho, el artículo 19, inciso 10 dice, es deber de la comunidad construir el desarrollo y el perfeccionamiento de la educación. Es como bastante amplio, pero implica que nosotros todos juntos deberíamos siempre estar exigiendo o buscando el desarrollo de lo que tiene que ver con la educación de las personas. Por ejemplo, que yo, no sé, vaya a una plaza, si un día es sábado y empieza a dar clases de educación cívica para las personas que quieran participar en el plebiscito. Eso es una forma en que yo ayudo a la comunidad usando uno de mis derechos, que es el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de información, pero con este deber de tratar de ayudar al resto, contribuir al desarrollo del resto de las personas. Artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Usted como chilena está obligado a respetar la bandera, el himno y falta uno, el escudo.
pero en realidad son muy pocos los deberes que te plantea aquí la Constitución. Como les digo, no es implícito como los derechos. Entonces igual requiere que nosotros discutamos y generemos nosotros nuestras propias obligaciones morales y sociales. Por ejemplo, la mayoría de las leyes en Chile que son prohibitivas vienen de respuestas a conductas que nosotros tenemos. A ver, usa el cinturón de seguridad. Eso es un deber, ¿no es cierto? Porque está regularizado. Pero no está regularizado porque es una práctica común, sino se regulariza porque no está este diálogo de nosotros de, oye, lo mínimo para poder, no sé, pues, cuidarte, cinturón de seguridad. Si yo vivo en un, no sé, en un condominio y saco a mi perro y mi perro defeca en el parque, no voy a dejar eso ahí. ¿Por qué? Porque es mi deber, como dueño del perro, asegurar que los espacios públicos sean comunes y gratos para todas las personas. Pero esos son como consensos que se llegan entre todos. No es como una imposición directa del Estado. Esas son discusiones que se dan como entre ciudadanos. Como te decía, si nosotros queremos el bien común, implica que nosotros seamos capaces de dialogar y menguar y generar estos espacios donde podamos hablarlo entre nosotros. Ahora, ¿cuáles son los deberes más importantes que tiene el Estado que cuidarnos? Los derechos humanos. Esto lo vimos en segundo medio. Con el segundo medio C, no sé cómo haber pasado en el segundo A. Pero en palabras simples, y esto puedo, de hecho, está en está en el PDF que subí, que es solo el escáner del libro de clase, si no me equivoco es el celeste, no el blanco, el otro, que hay dos libros de educación ciudadana. El celeste aparece aquí, igual lo escaneo para que lo tengan. Los derechos humanos, como sabemos, son una serie de, voy a decir normas, pero en realidad son derechos, es la palabra, no puedo definirlo de otra forma, que te aseguran a ti como persona ciertas cosas. Suena muy ambiguo, pero en realidad, en palabras simples, los derechos humanos son todas aquellas regulaciones que te permiten a ti existir de la mejor forma posible. Las características principales de los derechos humanos son estas 5. Primero, son universales, eso implica que todos lo tienen, sin excepción. Ninguna persona se te puede pasar a llevar y tiene que ser reconocido por todas las personas. Todos tienen. Desde el que naces hasta que mueres, nunca los pierdes, siempre los vas a tener y son para todos, todos comunes y iguales. Nadie tiene más derechos humanos que otro, a eso me refiero. Son inalienables, que quiere decir que tú no puedes venderlos o cederlos a nadie porque no son propiedad material, son tuyos. Tú no puedes decir, oye, te regalo mi derecho a la educación. No, no podías, son tuyos. Son irrenunciables, o sea, ninguna persona puede prescindir de los derechos humanos, se les seguirán reconociendo siempre. Ahora, aquí obviamente uno puede jugar, oye, pero el derecho no sé, a la libre circulación, a un preso, si bien son irrenunciables, pueden quedarse suspendidos en un momento cuando, por ejemplo, se va a llegar a otro tipo de regulación. Pero eso no implica que se puedan vulnerar todo tu derecho humano, más que quitártelos, como que te los dejan en pausa. Son imprescriptibles, no se pierden vigencia nunca, no es que, no sé, mi derecho a, no sé, a la reunión, a los 60 se me quita, ya no puedo juntarme con nadie más. No, son para siempre, no tienen límite, no se vencen. Y son indivisibles. ¿Qué quiere decir? Que cada uno es importante en sí mismo, pero a la misma forma están ligados a los otros. Por tanto, no te pueden quitar ninguno. Son todos tuyos. Y están todos son importantes en sí mismos, pero todos se ligan con el otro. Por ejemplo, el derecho a la educación, que tiene que ver derecho con la seguridad, que tiene que ver con tu derecho a la vida, obviamente. Entonces, ahí. Así que sabemos que son de todos, sin distinción, no se vencen, no se regalan, no se pierden, no caducan, no te los pueden quitar y son todos tan importantes como cualquier otro. Igual para entrar en detalle, no les digo, está en el PDF que les envié y si no, podemos repasar lo que vimos en segundo medio, no habría ningún problema. Aquí hay algo que me interesa. Sabemos que nuestros derechos humanos son parte de nuestros, iba a decir privilegios, pero privilegio implica que alguien no los tiene, cuando es algo que tenemos todos los derechos humanos. Nos obliga a nosotros a también tener un buen uso de ellos. Y entre este tipo de cosas aparece lo que se conoce como la agenda de probidad y transparencia. ¿Qué es esto? Esta es la forma en que el gobierno nos dice, bueno, nosotros vamos a hacer la pega como corresponde, y si usted tiene alguna duda, usted puede revisarlo, no hay ningún problema. Lo que se va a hacer con esta agenda de probidad es que, por ejemplo, los municipios tengan públicos todos sus gastos, o que los ministerios rindan cuentas de todo lo que se hizo. Vamos a tener, por ejemplo, la asistencia al Congreso de nuestros parlamentarios, sus sueldos,
para qué se usan los viáticos, etcétera, etcétera. La idea de la transparencia es que el ciudadano tenga acceso a toda la información pertinente a los grupos que ellos eligieron para que lo representara. Y por tanto, no es solo un derecho, sino también es una obligación nuestra vigilarlo y saber en lo que se está usando. Para mejorar esta agenda se fueron creando diferentes leyes a partir del año 2015. Vamos a ver, por ejemplo, la ley 20.880 sobre las funciones públicas, que te permite, por ejemplo, que tú revises las autoridades con el patrimonio, por ejemplo, la cantidad de plata que se tienen. Por ejemplo, si usted quiere, no sé, Piñera se tiró para presidente, bueno, ¿cuánta plata tiene Piñera? Y cuando salga del presidente, ¿salió con más plata? ¿Cachai? Para ver si se genera algún tipo de relación ahí entre alcanzar el poder y conseguir más plata. Además, por ejemplo, prohíbe a las autoridades tener participación o ser propietarios de empresas que provengan de servicio del Estado. Si yo quiero ser presidente, no puedo ser dueño del Banco del Estado. Si yo quiero ser presidente, no puedo ser dueño del Canal Nacional. Si yo quiero ser presidente, no puedo ser dueño del LAN, que es la empresa aérea nacional. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se entrega toda esta información, cosa que si se viola en alguna forma, la misma ciudadanía puede alegar. Está en todo su derecho de alegar. Y por eso se le da esta información, así que úsela. Cosas importantes, por ejemplo, el CERVEL, que es la autonomía constitucional que se da al CERVEL el año 2015, y me faltó una letra, decir ley, otorga el total independencia de los servicios electorales, de hecho funciona aparte el CERVEL, y resguarda la transparencia en las elecciones. Usted puede revisar, por ejemplo, cuando se dan los resultados, cuáles son los porcentajes, así como con cantidad de votos emitidos, cantidad de votos por este candidato, por este otro. La idea es evitar cualquier tipo de chanchullo, cualquier tipo de cosa. Todo esto es público, usted puede acceder, usted entra a la agenda de transparencia y ¡pum! Ahí está todo. Usted puede encontrar desde, no sé, cuáles son las obligaciones de los partidos políticos que tienen que rendir, hasta lo más básico que es, por ejemplo, que todo candidato tiene que sacar toda su papeleta y todas sus palomitas y carteles y afiches 24 horas antes de las elecciones, pues no puede haber nada. Entonces igual es interesante ver cómo, a pesar de que sabemos que hay un grupo político que tiene más atribuciones que el resto, igual hay una serie de reglamentaciones que te permiten a ti como ciudadano vigilarlo. Es como ser superintendencia de algo. Nosotros podemos observar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y cuestionarlo en su momento. Ahora, si nosotros vamos a la ciudadanía activa que planteaba doña de la Cortina, vamos a ver varias cosas. Primero, ¿cómo vamos a entender por ciudadanía activa? Y aquí me interesa porque es una palabra, perdón, un concepto relativamente nuevo. La ciudadanía activa, como dice aquí, es un concepto que se aplica a todas aquellas personas que integran una comunidad y que desplieguen un comportamiento comprometido con todo aquello que acontece en la misma. No basta con el pertenecer a una comunidad, no basta con que yo diga, yo vivo en la población Las Rosas, no basta con eso. Yo tengo que estar comprometida con mi comunidad y tratar de ayudar o generar algún cambio o alguna actividad en ella. Es decir, es el ciudadano activo que se encuentra absolutamente involucrado en todos los asuntos que atañen a la comunidad en que vive y participa con todo cuanto es su rigor. No quiere decir que yo tenga que ser presidenta de la junta de vecinos, pero sí, por ejemplo, que barra la solera, que no lleve a mi perrito a la calle, o si voy con una bolsita, que no ande peleando con mis vecinos. Tiene que ver con ser partícipe activo, estar preocupado de tu comunidad. Ahora, la educación activa, perdón, la ciudadanía activa como tal, busca la principal, es que todos tengamos el conocimiento mínimo para poder acceder. Se ve chico, lo siento, ahí lo agrandamos. Por consiguiente, la ciudadanía activa te obliga a ti a que haya un sistema de educación que te enseñe y te dé todas las herramientas para poder participar en tu comunidad. Yo creo que esta es la base misma de la democracia. Tener personas educadas que sepan cómo funciona y que en sí a ti te nazca ayudar a tu comunidad. A ti te nace ser parte de una sociedad, a ti te nace buscar el bien común. Para ello necesitamos primero una persona informada, ser informado. ¿Qué significa? Recibir información en temas que son de interés de todos,
justamente de tus espacios de vida, que trascienda tanto a tu familia, todo lo que es cotidiano, el trabajo, el liceo, los espacios, todo esto, la comunidad, la organización, los centros de salud, la municipalidad, todo. Tú deberías estar informado de este tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, el consultorio se quedó sin cosas, bueno, hay que pedir, hay que ir a la municipalidad, estar al tanto de los problemas que se plantea tu comunidad. Emitir opinión, eso también es súper importante, la posibilidad de expresar tu opinión entre niños, adolescentes, los adultos, las instituciones sociales, públicas que se relacionan con ellas, teniendo la capacidad de formar una opinión en temas de interés y expresarla. Cuando usted va y se junta en la junta de vecinos y dice, ¿sabes qué? Tenemos un problema, no sé, a esta comunidad le haría falta, no sé, por decirte algo, un lomotoro porque en realidad están pasando autos muy rápido. Sí, qué bien que a él se le ocurrió, otra persona puede decir que sí. Es necesario ese conocimiento de donde tú vives para poder expresar estas opiniones al respecto. También está ser escuchado, que las instituciones a las cuales tú vas te escuchen, organizaciones colectivas pueden ser adultos, niños, adolescentes, lo que sea. Por ejemplo, no sé, el alumbrado público no funciona en mi cuadra. Eso es un problema que es para mí, ¿no es cierto? Pero también es para tu vecino. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a la municipalidad, voy a hablar con alguien y la municipalidad está en el deber de escucharme, de decirme, ya, sí, tiene razón, podemos mandar a alguien que solucione esto, se puede hacer un proyecto, se puede mejorar, pero que tu opinión, que lo que a ti te costó ir a decir, porque tú te informaste de lo que estaba ocurriendo, tú planteaste tu idea, tú fuiste a un lugar, sea escuchada. Y por supuesto, el ciudadano activo también es capaz de incidir en las decisiones, que sea que todas estas opiniones que plantea y toda la valorización que genera este sujeto se tomen en consideración. Puede ser de forma directa o indirecta. Por ejemplo, si yo voy donde el presidente de la Junta de Vecinos y le digo que quiero poner basureros en las calles de mi cuadra, eh, ya fue escuchado de forma directa ahí, pero yo no soy el que va a poner los basureros. Entonces hace un proyecto y se lleva a la municipalidad, le pide plata a la intendencia y se ponen basureros en mi cuadra. Ahí mi idea y mi opinión es parte de las decisiones que se tomaron y fueron escuchadas. Entonces este proceso, este juego que súper corto que les hice aquí, es lo que te genera a ti como persona ser parte de esta ciudadanía activa. Usted ser partícipe de lo que ocurre en su comuna y en general esto se puede expropiar, perdón, se puede extrapolar a todo el país. Podéis hablar de esto mismo, por ejemplo, a ver, a nivel comunal, por ejemplo, cuando se desarrollan los planes reguladores, que es cuando la municipalidad dice, bueno, ¿cómo van a ser los planes de mi ciudad? Vamos a tener edificios, vamos a tener por aquí, no sé, una ruta, una carretera, vamos a hacer... Se les pregunta a la gente. Y usted como persona informada, nuevamente, es capaz de emitir su opinión al respecto. Oye, ¿sabéis que a mi comuna le falta una biblioteca? Deberíamos tener una biblioteca y eso se puede tomar en consideración. Y a nivel país más grande, usted también está en la obligación de participar de esta forma. Sin ir más lejos, el plebiscito es el gran momento donde usted puede dar su opinión al respecto, ser escuchado e incidir en la decisión. Pero recuerde siempre que el primer paso, el que plantea aquí, es ser informado, es conocer al respecto. Por eso les digo que es tan importante la educación cívica y la formación ciudadana. Decirle a ustedes, bueno, que esa es mi pega en realidad, decirle a ustedes, mira, esto es lo que hacen todas las personas que nosotros escogimos. Esto es todo lo que tú puedes hacer con esas personas que escogimos. Juegue. ¿Se dan cuenta? Usted sabe lo que hace el presidente. Oye, el presidente no está haciendo lo que debe hacer. Bueno, yo puedo alegar, yo puedo participar, yo puedo ser ese presidente. Entonces la idea es que vayamos viendo esas dos cosas. Usted entienda, sepa, tenga todos los conocimientos y luego hágase partícipe de esto. Es la única forma de tener una ciudadanía activa, es que usted tome las riendas de las cosas, es que usted se cuestione lo que está ocurriendo, investigue de lo que está ocurriendo, por favor, fuentes que correspondan, no me va a decir que lo vio en YouTube, a pesar de que este video está en YouTube. Y por favor, exprese sus opiniones, sea escuchado y genere los cambios. No sé si la ciudadanía activa es bacán. Y por supuesto, que es lo que me interesa a mí, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo de probidad, de todas estas leyes que se crearon y de transparencia para que usted pueda ver lo que ocurre con nuestro sistema de gobierno? Pues bien, lo que nosotros tenemos para poder saber al respecto es el Consejo para la Transparencia. Chile era el segundo país más corrupto de toda Latinoamérica después de Brasil. No es algo que nos sintamos orgullosos. Obviamente esto genera, primero, un enojo por parte de las personas, y principalmente
esta pérdida de la representatividad, de eso de ya no confiar en los políticos. Entonces, el Consejo para la Transparencia lo que hace es decir, ¿sabéis que vamos a transparentar todo? Todo lo que nosotros hacemos, usted va a poder verlo. Y usted entra al CPT, que es el Consejo para la Transparencia, ¿da? Y usted puede revisar estos datos. Aquí yo les dejé aquí algunas informaciones. Por ejemplo, ¿qué información yo puedo solicitar en el Consejo para la Transparencia? Los actos y resoluciones de los órganos de administraciones del Estado. Yo puedo saber, por ejemplo, las leyes que se dan, qué ha hecho el sistema judicial, qué está haciendo el presidente, qué resoluciones se dio, qué modificaciones. Además de puedo saber toda la información abordada del presupuesto público. ¿Usted quiere saber cuánto gastó la Municipalidad de Viña en, no sé, en el Festival de Viña del Mar? Lo va a encontrar en el Consejo para la Transparencia. ¿Usted quiere saber cuánta plata gastó en asesores doña Virginia Reginato? Usted lo va a encontrar. ¿Usted quiere saber cuánta plata gastó el presidente en ese cóctel con paté de jabalí? Ahí lo va a encontrar. De hecho, estas cosas se saben gracias al Consejo de Transparencia. Y es súper importante que usted lo use, que usted busque, que usted vea y ahí analice qué está ocurriendo. ¿A qué organismos y servicios públicos se le aplica la ley de transparencia? A los ministerios, o sea, usted puede saber si los ministros están haciendo su pega o no. Las intendencias, gobernaciones más pequeñas, gobiernos regionales, municipios, fuerzas armadas. ¿Cuánta plata gastará la Fuerza Armada en sus juguetitos? Carabineros, el Paco Gates salió por esto. La Policía de Investigaciones y cualquier otro organismo o servicio público. Es súper importante que nosotros entendamos que esto es un beneficio que tenemos nosotros. Esto es parte de nuestros derechos, poder saber qué ocurre con las organizaciones que se encargaron de prácticamente estar administrando nuestro país. Y esto nos permite a nosotros ver todos los problemas que hubo con colusión, por ejemplo, lo que les decía el Paco Gates, la plata que se están robando, cosas que desaparecen, los sobresueldos, no sé, pues estos asesores que se les pagaban millones. Sin esto no hubiésemos sabido nunca que la Virginia Reginato trabaja hasta el 31 de febrero, horas extras, no sé cómo, etcétera, etcétera. Entonces igual es súper necesario que para que el ciudadano sea un ciudadano completamente, utilice todas las herramientas que se le permite para poder fiscalizar el orden público y por supuesto darnos cuenta que las instituciones que tenemos estén cumpliendo la forma correcta. Recuerden que el pataleo funciona, ¿ok? No sumamos, o sea, obviamente yo no les voy a decir que no sé, el desorden, la manifestación en exceso, romper cosas funciona, no. Yo no voy a estar nunca a favor de la idea violentista de algo porque sí. Pero en este caso, si usted ve que algo no está funcionando y usted lo está viendo aquí, porque ahora empíricamente usted lo tiene, usted hace un clic y baja todo el papeleo de lo que se gastó en un año no sé, en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. No, en mi caso, en el Ministerio de Educación. Y tú decís, pero ¿dónde está reflejado? ¿Dónde están los, no sé, por la infraestructura de los colegios municipales? ¿Dónde están las capacitaciones para los profesores? Entonces uno se empieza a cuestionar el rol de estos lugares y es el pueblo el que puede estar alegando. Es usted mismo, el ciudadano promedio, el ciudadano activo, el que tiene que estar atento a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que más solicita la gente? Copia de los permisos de edificación y obras públicas en su barrio. Oye, ¿por qué hay un tremendo edificio aquí, no que el plan regulador dice 3 pisos nomás? Conocer las razones por las que no fue seleccionado para la gratuidad de la educación. Eso también les compete a ustedes, o sea, el registro de hogares, que dice la cantidad de plata que usted gana, es público, usted puede verlo. Y en este caso, el Consejo de Transparencia le permite a usted, por ejemplo, saber por qué yo no tuve la beca en la universidad. Puedo verlo aquí. Conocer determinado negocio cuenta con patente de alcoholes. ¿Usted cree que el vecino, no, tampoco cómo va a ser tan vaca para ir a decir, oye, parece que el vecino no tiene patente de alcoholes? No, pero usted está preocupado, si usted de hecho si usted es una persona preocupada por su sociedad, puede hacerlo. Copia de los contratos y montos acordados por la municipalidad de determinada empresa. Si usted justo recibió un dato de que la alcaldesa contrató a su primo para hacer una calle y la calle le salió 500 millones, pero usted cacha que salió menos, porque usted cacha que una calle sale 100 millones, usted puede buscar esto, esto está ahí. Entonces la idea es evitar, por ejemplo, lo que le estoy explicando ahora, pues nepotismo, esa idea de tener un pariente y pagarle un poco más. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia nos permite a nosotros ver cómo están siendo usados los recursos. Conocer los beneficios y los subsidios, conocer la documentación que se deben presentar, por ejemplo, si usted quiere tener un subsidio habitacional, y los presupuestos asignados para los hospitales del sector y cuántos especialistas trabajan en él. Todo eso está en línea. Usted tiene que teclear nomás
¿sí? Toda esa información es pública. Úsela como corresponde. Úsela en el beneficio de todos. Ahora, los derechos culturales. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque generalmente nunca se toma en cuenta. Chile está al debe, pero así como, tanto con sus pueblos originarios como con los grupos minoritarios. De hecho, con los pueblos originarios es mucho más choqueante porque de hecho las leyes que recién empezaron como a apoyar a estos pueblos y hacerlos parte de la ciudadanía propia de Chile, recordemos que la mayoría de estos pueblos originarios funcionan como una nación aparte en sí misma a pesar de estar en el mismo territorio, y los empezamos a considerar como ciudadanos de peso hace como el 2010, que eso hace súper poco. De hecho, históricamente hablando, tras la Segunda Guerra Mundial, llevó a la Fundación de las Naciones Unidas, que devino también en la adopción de pactos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Socioculturales, o Sociales y Culturales. De entre todos los derechos, los culturales son considerados por muchos como los menos desarrollados en cuanto a alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlo respetar. Si bien nosotros como países tenemos tratados que nos permiten resguardar nuestro rol de ciudadano y que busca generar estos lazos de, pucha, ¿cómo lo puedo explicar esto? La idea de perpetuar nuestros derechos a pesar de pasar las fronteras, los grupos culturales, sobre todo los grupos como minoritarios, y por minoritarios no me refiero a las minorías así como sexuales o a las mujeres o a los grupos con habilidades diferentes, sino más bien, por ejemplo, cuando me refiero a no sé, los vieguitas en Chile, o no sé, los pueblos originarios, que son como grupos que tienen una cultura particular, pero que parecen ser absorbidas por la macrocultura, son los que parecen estar más votados. Si nosotros nos vamos a lo que dice la UNESCO, la Conferencia General de la UNESCO adoptó en su declaración lo importante que es asegurar la paz y la seguridad internacional. De hecho, para ella, una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios culturales, como dice ahí, considera 9 derechos centrales relacionados con los accesos igualitarios a la cultura. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que en el mundo existen diferentes culturas, de hecho en diferentes países hay una variedad de culturas diferentes, piensen, no sé, en Chile, la gente de la zona norte es muy diferente a la gente de la zona sur. La ONU lo que trata de hacer es que todas las culturas sean respetadas de igual forma y que se les dé el mismo trato a cada una sin distinción. Parece algo de perogrullo, ¿no es cierto? Como, oye, pero ¿cómo no va a respetar a las otras personas que tienen una cultura diferente? Pues bien, ha sido muy complejo, principalmente porque atenta contra algunos problemas, ya sea a nivel de capital, de sistemas económicos, incluso de carácter religioso que se pueden interponer, entonces igual se les ha tratado mal. Y por tanto la UNESCO dice, mira, vamos a tomar a los grupos culturales diferentes y les vamos a asegurar 9 cosas. ¿Cuáles son estas 9 cosas? Tener una identidad cultural que nos represente. Si usted es mapuche, usted es mapuche y se le respeta como mapuche. No se le va a pedir, oye, sácate esa ropa, oye, no hablé en ese idioma, oye, no, no. A usted se le respeta la identidad cultural que profesa. Y entiéndase para todas las culturas, o sea, no solamente para, no sé, pues, los pueblos originarios, por ejemplo, las culturas hindú, los centros, perdón, orientales, no sé, pues, pueblos en África que tienen otro tipo de cultura, los que tienen otro tipo de religiones, piensan en los países fundamentalistas, la cultura islámica, por ejemplo. Todas esas culturas tienen que ser respetadas y la identidad de esas personas también. No se les puede obligar a alguien a no seguir su cultura o a apropiarse de otra diferente. 2, acceder al patrimonio cultural. A usted no le pueden quitar su cultura. Y aquí es súper importante y me llama la atención que se hayan demorado tanto en esto. Si usted se acuerda, no sé si se acordará en realidad, en la historia de Chile, cuando se hablaba de los pueblos originarios del sur de Chile, los Selknam, a los Selknam se les masacró. Y no solo se les masacró matando a la gente, sino que se les borró el lenguaje, se les borró la cultura, se les borró los sistemas de salud que tenían, por ejemplo, se les quitó todo. Y eso es súper agresivo. Para mí es mucho más violento eso. No sé, el hecho de que no sepamos el idioma de alguien, a pesar de que sabemos que el pueblo existió, es prácticamente borrarlo. Acceder al patrimonio cultural implica que se respete la cultura y que a ti te permitan acceder, o sea, si usted, no sé, pertenece a los atacameños, que usted tenga acceso a todo lo que conlleva a ese pueblo originario para que usted sea partícipe de ese. Y por supuesto va a ser respetado por ello.
Participación en la vida cultural de la comunidad. Nosotros celebramos el Año Nuevo Mapuche. Y eso también creo que es súper importante para entender cómo vivir en sociedad. El hecho de que entendamos y respetamos que hay diferentes culturas. Y es muy extraño porque, por ejemplo, el Año Nuevo Mapuche también se celebra en otros pueblos originarios. Entonces, y ellos pueden convivir a pesar de ser diferentes culturas. Entonces, me encanta esa idea de participación en la vida cultural. Decidir sobre el habla, lengua e idioma. Sin ir más lejos, un paso súper grande que se dio en Chile es que la mayoría de los sistemas públicos tienen escrito en mapuzungún, abajito lo que es, cosa que las personas mapuches puedan entenderlo y no tengan o no se vean en la obligación de hablar el idioma español. Acceder sin fronteras a la actividad cultural. Obviamente, si usted está en Arica y usted quiere, no sé, saber sobre lo ONA, usted puede. Si usted es musulmán, usted puede rezar en su casa independiente que no esté cerca de la Meca. 6, y quizás el que más me gusta a mí, recibir educación. A usted no le puede negar la educación por pertenecer, por ejemplo, a una etnia. No pueden no educarte. La educación es un derecho para todos. Así de simple. Si usted no sé, la mamá le dice, ya no vaya a clase, sorry, eso es una vulneración de derechos. La educación es un derecho fundamental y necesario absoluto. Entonces, a mí me gusta. Respeto a la autoría y a la creación. Aquí es un tema que se ha dado vuelta. Por ejemplo, cuando Sara empezó a vender aritos de plata de sistema con figuras mapuche. No, vos perrito, eso no te corresponde. Eso es una apropiación cultural. Esto no te representa a ti porque esto representa una cultura. Usted no debería, por ejemplo, andar con esas trenzas que usan las mujeres afrodescendientes. ¿Por qué? Porque no corresponde. O apropiarse de algo de otra persona. O hace poco, bueno, no hace poco, pero como a principios de los 2000 hubo una fuerte declaración que hubo mucha, de hecho, entre que el Museo Británico había llevado muchas de las cosas de la India y las tenía expuestas como parte del Commonwealth. La Commonwealth es todos los espacios que tiene como influencia la Reina de Inglaterra y el Imperio Inglés en su momento. A lo que se reprochaba que no, que estos pertenecen a pueblos indígenas particulares y se le está quitando su cultura, se le está quitando su importancia y se está probando y se está generando riquezas de otro lado. Entonces también no se puede quitar lo que es propio de un pueblo. El acceso a la información tampoco se les puede negar, obviamente, y finalmente el reconocimiento de la opinión, de la definición y de las políticas sociales y culturales. No podemos simplemente omitir la existencia de diferentes culturas. Tampoco, aquí siempre choca un poco con esta idea de la globalización, esta idea de que todos debemos estar conectados y todos sabemos de todos, y también eso de, no, es que el inglés es el idioma del mundo porque todos lo hablan, podemos comunicarnos con todos, pero eso también genera que se pierda un poco de identidad, ¿no? O sea, yo lo pienso así como, ya, bacán, tengo un teléfono y puedo hablar con alguien en Australia, y yo hablo inglés, así que puedo hablar con él, pero eso no implica que yo pierda mi propia identidad chilena, ¿cachai? Puedo decir ¿cachai? Al final de una frase, pero a eso voy, que si bien tú como persona, como individuo, representas una cultura completa y te relacionas de ciertas formas, entonces también a mí me interesa mucho que no se pase por alto estas culturas. Y la ONU parece entender lo mismo que yo, que tienen cierta importancia, que no pueden ser pasados a llevar y que es necesario que se perpetúe y que se respete esta cultura. Sin ir más lejos, yo creo que subí un documento al respecto de cómo se planteaba esta. Sin ir más lejos, y desde finales de los años 90, sobre todo acá en Chile, por ejemplo, la educación se impuso una educación intercultural bilingüe, que orienta al reconocimiento de la cultura de los pueblos originarios. En la iniciativa se materializó el año 2010, como les decía, al incluir la asignatura de lengua indígena en los planes de estudio. Esto igual es de básica, pero es interesante que algo tan importante, por ejemplo, aquí tenemos diferentes años y las diferentes lenguas que han estado, que se están enseñando, perdón. Obviamente responden a cierto espacio geográfico, hay que tener ojo con eso, o sea, el Rapa Nui en el Vasco, obviamente, pero el resto, el Mapudungún, por ejemplo, se trata de explicar en todo Chile. El quechua es súper importante porque si tú te das cuenta, en el año 2011, los estudiantes que cursaban la asignatura y podían aprender quechua era un alumno. Ya hacia el 2016 tenemos 97, entonces ya nos estamos asegurando de que se respete una lengua y que no sea extinta, como por ejemplo lo que ocurrió con los Semnan. Así que obviamente a mí me gusta mucho esta idea y creo que también es un deber de nosotros exigirlo.
Ojo, porque todo lo que yo les digo, todo lo que yo estoy contando ahora no es solo como para entregar información, sino para que usted tenga presente que usted participe en esto. Usted exija, usted pida, usted cuestione esto. Oh, ya. ¿Cuál es nuestro rol como ciudadano? Yo les expliqué lo que era un ciudadano, les expliqué lo que es un ciudadano activo, les expliqué qué cosas puede hacer usted como ciudadano, así como qué le ofrece el Estado que usted pueda acceder, la cuestión de la transparencia, la probidad, cómo puede fiscalizar usted a sus representantes. Pero en realidad, ¿cuál es su labor? Usted como ciudadano, ¿cuál es el rol? ¿Para qué sirve? ¿Para qué existe dentro de este juego político? Porque hay gente que asegura que no es que yo no pueda hacer nada, esa voz que me salió. No, porque los representantes, el presidente y todos los políticos son los que se encargan de hacer cosas. No, 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 su rol es el mucho más importante que todos. Tal como dice aquí, los casos que conocemos de corrupción, de colusión, de malversación de fondos públicos, se hizo potente la necesidad de una mayor fiscalización y control sobre las autoridades. Pero ¿cuál es nuestra propia responsabilidad ciudadana en este escenario? ¿Los vamos a dejar que hagan eso? La prensa, como la opinión pública, son también responsables de fiscalizar el poder político. A mí me llama mucho la atención cuando me dicen, ah, pero claro, si esto lo hubiese dicho el ciudadano, otra tú pescarías. ¿Por qué? Porque lo dijo una persona de oposición. Oye, lo dijo algo del Cypher. No, la idea es que la prensa, de hecho la prensa es súper importante en un sistema democrático. No puede solamente haber un canal estatal. Necesitamos que hayan medios de prensa de oposición. Y también necesitamos que hayan personas que se encarguen de hacer esto. ¿Por qué fue tan bullado cuando la Sisquia le paró los carros al Mañalich? ¿O por qué es tan hablado cuando hablamos que la Montserrat Bustamante, la Montserrat, ¿cómo se llama? La periodista, atacó a Jadwe, pero no a Lavín? Esas son percepciones la ciudadanía considera de lo que está ocurriendo y que se encarga de apelar porque tú te lo cuestionas y dices, oye, ¿por qué trata un alcalde de cierta postura política de una forma y a otro de no? Entonces genera estos diálogos. Somos nosotros los responsables de fiscalizar que el poder político funcione correctamente y necesitamos que haya una muestra que nos diga, oye, esto no funciona así. De hecho, yo puse esa fotito por algo. Obviamente, la mayor muestra de nuestro rol como ciudadanos en la democracia fue exigir que se respetara la democracia. Llegó un punto en que nosotros entendimos que no estábamos siendo representados por nuestra democracia y que por consiguiente, de alguna forma nosotros teníamos que decir, oye, la ciudadanía es nuestra, exijamos lo que nos corresponde. Y una marcha, y bueno, el estallido social que conllevó, es el mayor ejemplo del rol del ciudadano dentro del sistema democrático. Obviamente la mayoría de la gente cree que es simplemente votar y elegir, pero en realidad también tiene que ver con la defensa de nuestros derechos. Si a usted sale a la calle y le disparan a un funcionario estatal, por no decir militares o carabineros, usted está en todo su derecho de exigir saber por qué. ¿Por qué? Porque se necesita que las reglas del juego sean claras. Y cuando las reglas del juego no son claras, es usted el responsable de exigirlo. Hay varios medios, como les dije, puede revisarlo desde estar como en su computador, de ir a solicitar información a la municipalidad, hasta las mismas manifestaciones políticas. E incluso creando diferentes espacios o grupos de trabajo al respecto. Por ejemplo, si usted cree que el Ministerio del Medio Ambiente no está haciendo su pega, usted puede generar una ONG que sí se encargue de esto. Yo creo que a veces deberíamos empezar a cuestionarnos si las labores de nuestros espacios son realmente funcionales. Y finalmente, creo que es la pregunta que les hago siempre y que deberían preocuparse, ¿hay una sola forma de democracia? Ya. ¿Qué pasa? No podemos saber. Yo les dije, como decía Ronald Dahl, una democracia es perfeccionable. Nunca hay una democracia pura, no hay una democracia perfecta, lo que también conlleva que haya varios tipos de democracia. Nosotros vamos a ver, bueno, yo les puse un link en el Classroom, donde aparecen qué tan democráticos son diferentes países. Y es súper interesante ver que países como, por ejemplo, Uruguay, son de los países más democráticos del mundo. Del mismo modo, Corea, obviamente, es el país menos democrático del mundo.
Pero países como, por ejemplo, Japón, que pareciera ser un país más tirado hacia las tendencias liberales, no es tan democrático como otros. Entonces, obviamente, le empiezan a salir dudas de por qué ocurre algo así. Pues bien, para escoger estas escalas de qué tan democrático es un país o en otro, se toman estas 5 variables fundamentales. Primero, los procesos electorales y el pluralismo. Hay partidos políticos, hay elecciones, se puede escoger representantes, existe una oposición al representante. 2, libertades civiles. ¿Qué puede o qué no puede hacer usted? Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de Corea. ¿Corea tiene elecciones? Sí, con un candidato. Entonces, y tampoco hay oposición, porque solo el partido único del Kim Jong-un es el que funciona. Entonces, libertades civiles, ¿qué puede hacer la gente? Podemos circular, tenemos acceso a educación, tenemos acceso a qué. ¿Cuáles son las libertades? 3, el funcionamiento del gobierno. ¿Cómo funciona este gobierno? ¿Es un gobierno con separaciones de los poderes del Estado? ¿Es un gobierno con algún tipo de carácter fiscalizador? ¿Es un gobierno, no sé qué, me ocurrió? No sé, pues piensen, ¿no? Es un gobierno que genera instancias de diálogo, es un gobierno que genera plebiscitos, que busca la participación del pueblo, que, no sé, tiene una rotación alta de ministros, a lo mejor no es un gobierno estable, a lo mejor ni siquiera es un gobierno democrático, por eso les decía, tiene un rey, eso ya no altera el funcionamiento del gobierno. 4, participación política. ¿La gente vota? ¿La gente se siente representada por los candidatos? A lo mejor la gente no va a votar. Y finalmente, creo que la más importante es la cultura política. Yo creo que eso es lo más importante de todo, generar y crear una cultura política, que usted se sienta partícipe del juego político y que usted quiera participar y que para usted ni siquiera esté en duda la idea, oye, pero si hay que ir a votar, no, pero ¿cómo? No, hay que ir a votar. Es algo como que nosotros sabemos que genera algo. Oye, hagamos un plebiscito para escoger esto. No necesariamente tiene que ser con el cambio de constitución, por ejemplo, pero puedes hacer plebiscitos para otras cosas, construcciones de mall, por ejemplo, algo tan así como chico, pero también es una participación política. Entonces, que sea algo común para todos, que la gente cuando haya la elección de una ley controversial vea TV Senado, ¿cachai? Eso ya es parte de una cultura política. Y quizás más simple que usted cuide su espacio y su territorio. Oye, no boté basura en la calle. No sé, participa en un proyecto de la Junta de Vecinos. Oye, júntate con algunos vecinos, ya hagan una olla común para la gente en situación de calle. O no sé, cosas así. Eso es parte de una cultura política, porque entiende al ciudadano como un ente activo en su comunidad y que busca mejorar. Si nosotros tomamos todos estos parámetros, nos vamos y los llevamos a un mapa, vamos a ver aquí, vamos a agrandar un poquito esto. ¿Cuáles son los países más o menos democráticos? A mí me llama mucho la atención algo. Este mapa aparece en el libro de clases que se le entregó a ustedes. Y es chistoso ver que Chile, según este mapita, Chile es una democracia. Cuando nosotros analizamos los datos que yo le envié por el link, Chile es una democracia incompleta o una democracia imperfecta también se puede ver. Entonces igual a mí me llama la atención cómo están tratando de enseñarles. Pero no es menor que si nosotros vamos a ciertos países de África, por ejemplo, tenemos régimen de carácter autoritario, permiso, Arabia Saudita, por ejemplo, Corea, como les decía, son regímenes totalmente autoritarios que por tanto no tienen una democracia. Y si nos vamos a las democracias más completas, Canadá, mira, ni siquiera Estados Unidos tiene una democracia completa. Nos vamos a Canadá, Australia, los países nórdicos, la península del Labrador, que no es menor considerando, por ejemplo, que este es el país más feliz del mundo. Este es el país con la mejor educación del mundo. Este es uno de los países más felices para vivir. O estos son los países más estables a nivel político. Llama mucho la atención, bueno, debería llamarnos la atención, que los países con mayores libertades democráticas son mejores espacios para vivir. Por ejemplo, acá está Suiza. Suiza, totalmente eficiente a nivel económico, a nivel político, años luz de distancia, a nivel de cultura, esta idea de cosas, ¿sabes lo que tú sumas a la cultura? El medio ambiente, por ejemplo, la idea del bien común para todos, todo eso es parte de una cultura como tal.
Entonces uno se cuestiona por qué ciertos países las desarrollan y que parecen ser los mismos que tienen un buen sistema democrático. Entonces hay que tratar de ahí buscar ciertas relaciones. A nosotros todavía nos falta, pero yo creo que es algo que es alcanzable. Como les dije, la democracia es perfeccionable. Y en el caso de Chile creo que ahora se están empezando a tomar buenas medidas al respecto. Obviamente tenemos que empezar a prepararnos, tenemos que educarnos al respecto, pero que si tenemos conciencia de las falencias que tiene nuestro sistema democrático y somos ciudadanos activos y tratamos de mejorarlo, podríamos perfectamente llegar a tener una democracia completa como corresponda. Y eso nos va a permitir, primero, un rayado de cancha que nos va a permitir que nuestros representantes estén acorde a las necesidades de la gente, pero también nos va a permitir a nosotros tratar de proyectarnos en otras cosas. Quizá nunca han escuchado esa frase, no, está bien para ser chileno nomás. No, si no somos un país tan bacán, yo creo que se puede desarrollar un país más bacán si efectivamente nosotros entendemos este juego democrático, nos hacemos responsables de nuestros deberes, aprovechamos nuestros derechos de forma correcta y por supuesto educación, pues, que es lo que yo siempre digo. Ya, dije caleta, 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 caleta. Traten de verlo particionado, por favor, chiquillos. No se estresen más de la cuenta. La próxima semana nosotros nos juntamos vía Meet para tratar de solucionar todas las dudas que puedan salir. Sé que esta clase sonó un poco ambigua, de hecho, salió como muy, como con conceptos abstractos, esta idea de la democracia, pero si vamos como en orden lineal como lo estaba haciendo, se puede entender fácilmente. Así que cualquier cosa, yo estoy contestando dudas, presten la atención, por favor. Y siempre, por lo que les digo, cuestionense todo y traten de siempre tratar de buscar lo mejor para todos. Usted entiende su rol en esta sociedad y por consiguiente yo sé que usted puede mejorarla. Así que eso, chicos, juéguensela. Presten atención, por favor, aprovechen lo que se les está entregando, los profes estamos trabajando, así que eso, pues, nos estamos viendo, nos vemos.